Carlos Ramón González, el hombre que lidera la inteligencia y contrainteligencia del país, rindió cuentas ante el Congreso por las supuestas chuzadas a la oposición y a periodistas. Sírvase usted decir sí o no al Congreso de la República, si la Dirección Nacional de Inteligencia ha adquirido equipos especializados que se usan para intervención de comunicaciones y otros que son invasivos, sin el respectivo autorización de la Fiscalía General de la Nación. Y es necesario porque yo no creo que en ningún país del mundo hoy el director de la inteligencia hubiera sido miembro del Comando Superior del grupo terrorista M-19. O sea, una novela de terror. Pues yo sí quiero decirle al doctor Carlos Ramón González que yo como ciudadana siento terrible temor por su pasado. El alto funcionario negó de manera rotunda que desde su oficina se esté interceptando ilegalmente. Nunca, jamás lo hace ni lo haría, por principio, por valor ético, por principio fundante de nuestro gobierno. Y eso tiene que quedar claro en este debate y ya eso yo he venido aquí. Pero eso es una sensación que es generalizada. Todos de alguna manera tenemos esa sensación de que nos chuzan, de que nos interceptan, de que nos están escuchando, y porque en el pasado también se hicieron cosas tontas. No obstante, reconoció que hasta las mismas altas cortes le han expresado su preocupación por supuestamente estar siendo chuzadas. Pero en 3 ocasiones el presidente de la Corte Suprema de Justicia me dijo: doctor Carlos Ramón, tenemos informes de que nos están chuzando a los magistrados, nos están haciendo seguimientos, nos están chuzando. La primera le pido por favor, magistrado, que nos ayude a investigar algo, algún indicio para decir por aquí, por allá, por algún lado empezamos. Y puso el espejo retrovisor, pues según él, en el gobierno pasado sí hubo persecución a la oposición. En el gobierno del presidente Duque sí se declaró como objetivo de inteligencia algunas embajadas. Y sobre esos seguimientos hay unos hechos que registraron los medios en su momento. Se expulsaron funcionarios de esas embajadas, se expulsaron funcionarios de Venezuela. El citante al debate, el senador David Luna, se declaró insatisfecho con las respuestas de González. El pacto histórico defendió la gestión del director nacional de inteligencia y hasta intentó que no se hiciera el debate, pues según ellos habría riesgos jurídicos si se realizaba. Pues resultaría un tremendo contrasentido que en el gobierno del presidente Gustavo Petro Mauro, con las buenas noches, se empiecen a dar chuzadas. Porque si hay alguien que históricamente se encargó de denunciar estas chuzadas ilegales que venían de gobiernos anteriores, fue Gustavo Petro. Pero ahora, el tema es tan delicado que la misma Dirección Nacional de Inteligencia reconoce que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, no estamos hablando de cualquier funcionario de rango medio, es el presidente de la Corte Suprema, le está manifestando que tienen información de que los están chuzando y que los están siguiendo. Razón tiene, para algunos, el citante, el doctor Luna, al decir que las respuestas no son satisfactorias cuando escucha que el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, valga la redundancia, dice: pero dígame por dónde empiezo a investigar. Sí. Deme entonces por dónde puedo, si por aquí o por allá. Pues yo sí creo que el país queda con muchas dudas. Pues este es un tema muy serio y muy sensible por muchas razones, pero importantísimo que el doctor Carlos Ramón haya ido a dar la cara. Creo que eso es un punto importante, que haya estado allá y que haya buscado responder las inquietudes que se planteaban. Ahora puso espejo retrovisor un poco como para su defensa y para su argumento. Y desde la oposición sí también queda esa duda, porque lo que le están diciendo al senador Luna es: mire, usted no está mostrando aquí tampoco todos los soportes de sus señalamientos. Entonces una cosa es señalar, pero lo otro es también cómo está uno soportando que eso sí está pasando en este gobierno. Y además empezó a dar información que era reservada, porque está diciendo que el gobierno puso como objetivo de inteligencia de embajadas. O sea, está revelando información que es confidencial, que creo que es un contrasentido, porque de haber ocurrido eso, que es inteligencia nacional, no tendría por qué comentarse. Empecemos por destacar lo que menciona y subraya Paula, y es la importancia de que el doctor Carlos Ramón González haya ido a este debate en el Congreso,
¿Por qué? Pues parecería obvio, lo cita en el Congreso a un funcionario público, el funcionario público va. Pues sí, como lo vamos a registrar en unos cuantos minutos en el noticiero, la intención de que hubiera un control el día de ayer al ministro de Salud quedó bastante trunca, quedó naufragada prácticamente. ¿Por cuenta de qué? Pues de que hay funcionarios públicos que creen que no tienen que rendirle cuentas al Congreso, lo vamos a ver en un momento. Por eso es importante que el doctor Carlos Ramón haya ido en esta ocasión. Pero con elementos de un lado y de otro que dejan el debate como con una insatisfacción para la opinión pública. ¿Por qué? No solamente porque los señalamientos del doctor David Luna no tienen el fundamento total que deberían tener, y creo yo también que la doctora María Fernanda Cabal se equivoca al decir que es un argumento en favor de este debate el decir que el doctor Carlos Ramón González fue miembro del M-19. Pues si el M-19 hizo la paz y se integró a la vida civil y a la vida política, ese no puede ser argumento para atacar a alguien, como si uno dijera, no, es que no me da ninguna seguridad que el presidente Petro sea presidente porque era del M-19. No, ese no puede ser el argumento, puede ser mal mandatario, perezoso, qué sé yo, o el doctor Carlos Ramón X o Y, Z, pero demostrado in situ y de acuerdo con sus hechos y no por haber sido miembro del M-19. Ahora bien, las reacciones y las respuestas del doctor Carlos Ramón González tampoco dejan satisfacción al otro lado, no dejan certeza ni tranquilidad. Y vean ustedes que el doctor Carlos Ramón González se ha referido a las chuzadas, por una parte, se ha referido a que no hay expedientes en la Dirección Nacional de Inteligencia que se esté perfilando a distintas personas de la oposición e incluso a periodistas. Dice que no es cierto que haya un software del Brasil que se esté utilizando para los propósitos de las chuzadas y que no es cierto tampoco que se esté acechando a los congresistas, sobre todo a los de la oposición, desde una propiedad cercana al Congreso. Todo eso dentro de esas hipótesis. Creo yo, sin embargo, que este debate, en la medida en que se queda como en tablas, se queda como en aguas tibias, que es algo que la opinión pública de ninguna manera agradece, porque no debería ser ese el resultado de un debate de estos, porque no es suficientemente contundente en las acusaciones, ni suficientemente contundente en la defensa, sí deja algo sentado. Y es que si había alguna intención de avanzar hacia una unificación de las distintas entidades de inteligencia. Ustedes saben que en el Congreso ha cursado proyecto de ley con el fin de que toda la inteligencia se maneje en una sola entidad, muy probablemente en la Dirección Nacional de Inteligencia, pues creo que este debate acaba de hundir esa iniciativa. En su momento el mismo gobierno dijo, no, no es nuestra intención hacer esa unificación. ¿Por qué sería grave esa unificación? Porque entre las unidades de inteligencia de un país, la del Ejército, la de la Policía, la Dirección Nacional de Inteligencia, se controlan de alguna manera. Uno tiene una información, el otro tiene información discrepante, se confrontan y se ve quién puede estar en ese momento en error, o por lo menos ninguno tiene una verdad absoluta acerca de lo que está pasando. Si se termina unificando todo, queda un poder tremendo en términos de información, seguimiento, capacidad de espionaje, si es que ese fuera el caso, en manos de una sola entidad del Estado. El debate, por lo tanto, insatisfactorio desde el punto de vista de aclarar las preguntas que se formularon, pero creo que es un hito definitivamente para evitar que aquí vaya a moverse la iniciativa de tener una única dirección de inteligencia en el país. De todas maneras, este debate continúa todavía, Mauricio, no ha terminado. En este momento en el Senado siguen hablando. Falta todavía la intervención del doctor David Luna, donde seguramente se van a mostrar al país cuáles son las pruebas que se tienen de que evidentemente, según Luna, desde la Dirección Nacional de Inteligencia se estaría espiando a magistrados, a periodistas y a otras personalidades de la vida pública. La Dirección Nacional de Inteligencia no está para chuzar a nadie. La Dirección Nacional de Inteligencia sí está para identificar las amenazas externas hacia nuestro país. Luego, si ellos hacen trabajo sobre alguna embajada, pues es lo que tienen que hacer. Porque tienen que investigar esas amenazas. Acuérdense que en su momento, cuando fueron expulsados los venezolanos, era un coronel que tenía un pocotón de pasaportes colombianos. ¿Eso no es un delito? Y sobre eso que usted está diciendo, ese punto es importante. Seguramente esto no va a terminar aquí, tendrá otros capítulos adicionales, porque el senador Luna viene insistiendo con esto desde hace mucho tiempo. Él es el que ha puesto ese debate sobre la mesa hasta que logró pues que se diera esta citación que estamos viendo hoy ante el Senado. Entonces uno dice, bueno, algo muy sólido tiene que tener, porque él ha insistido con el tema de que hay chuzadas. Bueno, vamos a ver qué sucede, les estaremos informando en la medida que avance el debate.